Hola, buenas tardes, ¿no? ¿Se me escucha? Miguel, ¿se me escucha? Buenas tardes, doctor. Sí, se le escucha. Ok. Bueno, es- buenas tardes. Disculpen que sea domingo la presentación, pero a veces el tiempo es complicado. Solamente hacer un anuncio formal que ya había compartido con mi grupo de práctica. Eh, este parcial que viene solamente va a estar compuesto de 3 clases, ¿ya? La última clase, que se llama coma y muerte cerebral, he tomado por decisión no incluirla en el examen, ¿ya? Podemos coordinar para dictárselas si ustedes gustan. Si no, se las puedo hacer llegar para que la lean, pero no va a ser incluida, ¿sí? Va a ser incluida solamente tumores, que ya de por sí es bastante extensa, hidrocefalia e infecciones, ¿no?, del sistema nervioso. Esa es la composición de los tres, de este segundo parcial. ¿Ok? Dejo claro eso de una vez para eh, que después no haya confusión, ¿sí? La fecha del segundo parcial es inamovible. O sea, significa que el siguiente jueves, que por cierto yo no voy a estar en Iquitos, no va a haber teoría, pero el jueves 28 sí vamos a tener examen. ¿Bien? Y esa fecha está programada ya por sílabo y no va a cambiar. Sí o sí se va a realizar el examen en esa fecha. Entonces, empiezo, ¿ya? Bueno, esto también es un capítulo bastante extenso, no tanto como tumores, pero es algo que en el día a día lo vemos en mi especialidad, ¿no? El acto quirúrgico, independientemente de que la condición en la que pueda llegar el paciente y el tipo de enfermedad que tenga, el acto quirúrgico tiene implícito riesgo de infección, ¿no? Eso es lo primero que hay que entender, ¿no? Y dentro de todo lo que se va a mencionar, siempre se va a mencionar el posoperatorio, ¿no? Porque el posoperatorio está muy vinculado a una potencial infección. Potencial infección que es bastante complicada de tratar. Si ustedes recuerdan, en la clase de tumores hablábamos de una barrera para que penetren ciertos antibióticos, una barrera para que penetren ciertos quimioterápicos, ¿no? Porque hay una suerte, pues, de barrera hermética, ¿no?, que limita y que le da un espacio seguro al tumor. Pues igual,
Cuando se trata de gérmenes es prácticamente lo mismo, es el mismo raciocinio, ¿no? Es por eso que es tan difícil, tan complicado tratar una infección del sistema nervioso, precisamente por la dificultad que tienen los antibióticos, los antimicóticos, los antiparasitarios, los quimioterápicos, ¿no? De llegar, ¿no? Y ejercer su función, ¿no? Entonces es complicado. De por sí ustedes van a darse cuenta que los tiempos de tratamiento son largos. En general, la primera parte va dirigida a infecciones bacterianas, ¿sí? Vamos a ver algunos tipos. Quiero centrarme en algunos puntos específicos que para mí son los más importantes, ¿no? Vamos a hablar rapidito, por ejemplo, de meningitis, que esto es un tema, obviamente, en infecto ya han tocado mucho, ¿no? Y obviamente puntualizar, siguen ingresando, a ver, ya. Eh, Puntualizar en algunas cosas. Primero, que es importante entender que este tipo de germen que vamos a encontrar o que vamos a abordar siempre debe tenerse en consideración dependiendo de en qué condiciones fue adquirido, ¿no? Si estamos hablando de un germen que tenemos sospecha que ha sido adquirido intrahospitalario, tenemos que echar mano de una serie de estudios que nos van a permitir determinar el tipo de germen y la resistencia de este, ¿no? Y definitivamente cada uno va a tener sus peculiaridades. Habíamos hablado de los DBE que ustedes recuerdan que eran dispositivos para retirar líquido, que la indicación siempre era colocar un DBE cuando hubiese una hemorragia dentro del sistema ventricular o una infección, pero que a su vez pueden también ser una puerta de entrada a una infección, ¿no? Podemos tratar muy bien una meningotuberculosis, podemos tratar muy bien un hemoventrículo en un HCA, pero a la vez también por ese DBE puede ingresar un germen, ¿no? Por vía retrógrada hacia el sistema nervioso y generar una ventriculitis, ¿no? Entonces eso es complicado. Em, todavía, todavía hay muchos puntos controversiales en cuanto al tratamiento a través de estos dispositivos. Se dan tratamientos endovenosos. Se habla mucho de los antibióticos intratecales, ¿no? Pero cuando uno busca el nivel de evidencia, o sea, ustedes pueden buscar antibiótico terapia intratecal en una guía, digamos, de ventriculitis, ¿no? Y se van a dar cuenta que el nivel de evidencia es bajísimo. O sea, no tenemos claro cómo ni cuánto administrar por vía intratecal. ¿Por qué? Porque además de una ventriculitis infecciosa, podemos generar una ventriculitis química por la sobredosis de antibiótico, que finalmente termina dañando el epéndimo, ¿no? Y se convierte en todo un problema. Estos DBs dentro de las infecciones son un arma importante, pero hay que tener algunos puntos claros de cómo utilizarlo. Ahora, en la diapositiva hablo, ¿no? Se habla de tratamientos empíricos, ¿no? Eso ya lo van a leer ustedes con detalle, ¿no? Eh, para tratar algún tipo de infección. Se habla de tratamientos intratecales, como pueden ver ahí, pero dejo claro, ¿no? Vuelvo a decir, su nivel de evidencia es muy limitado. Es importante tener estos DBEs como un arma para el tratamiento de fístulas. Creo que habíamos mencionado en algún momento en hidrocefalia el concepto de fístula, esta salida a través de pequeñas lesiones meningias a través de la base del cráneo, y hay fuga de líquido, ¿no? Que puede darse a través de la herida, puede darse a través de los orificios nasales, ¿no? Puede darse a través del oído, ¿no? Y que eso va a condicionar una infección, ¿no? Porque está fugando líquido. Bueno, en estos casos, colocar un DB es una buena opción porque en vez de que el líquido salga a través de la nariz, que salga a través del oído, que salga a través de la herida,
después el líquido saldría a través del dispositivo y eso daría chance a que esta fístula se cierre. Es uno de los tratamientos de base, ¿no? Para que los mecanismos de cicatrización que todos ya conocemos se puedan dar y la herida pueda cerrar, el defecto dural pueda cerrarse, ¿no? Pero eso demanda de reposo y el funcionamiento adecuado del DBE. O, en algunos casos, de un drenaje lumbar, que también estaría muy bien indicado, ¿no? Ahora, si se trata de pacientes con inmunosupresión, obviamente el espectro de gérmenes que vamos a tratar es distinto y eso tenemos que tenerlo en consideración, ¿no? Eh, Hablar de meningitis postraumática, que por cierto lo pongo entre comillas porque algo controversial el título, pero sí técnicamente existe eso, ¿no? Generalmente en grandes fracturas deprimidas, vamos a decirlo así, deprimidas, ahora ya entienden qué significa eso, que comprometen las meninges, que generan una ruptura dural. Si ustedes recuerdan los criterios quirúrgicos de una fractura deprimida, era que exista una lesión dural, o sea, una lesión de la dura madre, de las meninges, ¿no? Y precisamente es por eso, ¿no? Precisamente porque el criterio te dice de que debes operar una fractura deprimida si existe una sospecha contundente de una lesión dural, ¿no? Y eso es precisamente porque tenemos que evitar una potencial infección, ¿no? Esto se ve, miren, en casos de TEC moderado a grave, hay un periodo de incubación que pueden ver. 75% de los casos están asociados a una fractura de base de cráneo, ¿no? Y observen, ¿no? Hasta un 58% manifiestan rinorraquia, o sea, fuga de líquido a través de las narinas, ¿no? Entonces, es importante, acá le coloco, ¿no? Todos los gérmenes que deberíamos tener en consideración, por ejemplo, ¿no? Propios de la cavidad nasal, ahí pueden verlos, ¿no? Pocos gram positivos, bacilos gram negativos, ¿no? Y el tratamiento empírico que debería tenerse en consideración, ¿no? Ya habíamos mencionado y nuevamente puntualizo para la parte de neurocirugía en el ítem 3, dice tratamiento quirúrgico versus conservador, ¿no? Hacer una cura o dejarle un drenaje lumbar, podría ser un DBE, y facilitar que haya un cierre espontáneo de la lesión, ¿no? Una cosa es un cierre dural o una durorrafia que hace un cirujano, durorrafia, ¿no? No sé si, por ejemplo, por ejemplo, Miguel, que entró a la cirugía del tumor, él vio una durorrafia, ¿no? O sea, le hicimos una durorrafia con un implante autólogo, ¿no? Con aponeurosis, ¿no? Cerramos la meninge, no la dejamos abierta, ¿no? Ese es un tipo de durorrafia quirúrgica, ¿no? Pero también existen cierres espontáneos que son facilitados precisamente por estos dispositivos, ¿no? Es decir, vuelvo a decir, ¿no? Se coloca un DBE, un drenaje lumbar, el líquido sale a través del drenaje, sale a través del DBE y eso facilita que ya no salga a través del defecto dural. Y eso hace que por mecanismos de inflamación se cierre el defecto gradualmente, ¿no? ¿Qué gérmenes deberíamos tener en consideración? Bueno, acá se los menciono y el tipo de tratamiento que deberíamos tener, ¿no? Bueno, las imágenes son un poco críticas, pero sí, así suelen llegar con traumas penetrantes incluso, ¿no? TEC por proyectil de arma de fuego, por arma blanca, entre otros, ¿no? Todos los gérmenes que deberíamos tener en consideración, ¿sí? Deberíamos tener en consideración. Ustedes pueden leer, incluso acá dice, no, por ejemplo, en el caso de Pseudomonas, dice, en caso de ventriculitis gentamicina o tubramicina por vía intratecal. Vuelvo a puntualizar, eso es lo que se menciona ahora, pero no es que exista una dosis específica, ¿ya? Pueden consultarlo y se van a dar cuenta que todavía es muy controversial eso. Los intensivistas por ahí en algunos reportes están colocando este tipo de tratamientos, a menos en mi especialidad no. En neurocirugía, muy pocos. Yo lo he hecho cuando hemos tenido algunos casos por indicación de mi asistente cuando era residente, pero la verdad es que no hemos tenido buenos resultados. Entonces, solamente queda en la diapo nada más, como se dice, ¿no?
Y si se pueden dar cuenta, el tratamiento antibiótico es largo. Siguen ingresando tarde. Mm, a ver, ya. Entonces, esto para mí es importante, ¿ya? Eso para mí este es un tema importante de esta clase, ¿no? Y creo que deberíamos dominarlo porque estamos en un lugar geográficamente donde hay abscesos. O sea, en algún momento nos vamos a enfrentar a esto en la emergencia, en piso. Pienso que es importante tener las nociones básicas de esto, ¿no? Si se pueden dar cuenta, es una enfermedad bastante frecuente y existen factores de riesgo. ¿Por qué? Porque el cerebro, en su amplia vascularización y celosa, ¿no? Celosa vascularización que hace que sea un órgano tan dependiente, vamos a decir así, de un flujo sanguíneo permanente. Ya habíamos revisado varios eh, conceptos, ¿no? En fisiología de presión de perfusión, flujo sanguíneo. Y esto hace que el cerebro y la columna sean sitios ávidos para infecciones, ávidos para tumores, por la amplia vascularización que tienen. Y precisamente eh, el hecho de tener, por ejemplo, ¿no? Algún problema como, por ejemplo, una bronquiectasia, hablemos de eso, ¿no? Una infección pulmonar infectada, ¿no? Podría generar un absceso cerebral, tranquilamente, ¿no? Ahí mencionan fístulas, cardiopatías, endocarditis, traumas penetrantes, ¿no? Varias cosas, varios tipos de pacientes que pueden generar este tipo de infecciones por vía hematógena, sin duda alguna, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración esta enfermedad dentro de nuestro árbol de diagnóstico diferencial, ¿no? En las infecciones. Incluso hay un porcentaje alto que no se llega a definir de dónde se originó el absceso, ¿no? Lo cual es un dato preocupante. ¿Pueden ser múltiples? Sí. ¿Ya? Este es un dato importante. El tórax suele ser el sitio más común de origen. Es decir, si ustedes encuentran un paciente con un absceso cerebral, debería dentro de su protocolo de estudio hacerle una tomografía de tórax. Deberías estudiarle su tórax bien, porque hay una gran posibilidad de que el sitio de origen sea eh, la cavidad torácica. Eh, También, bueno, acá se detalla, ¿no? Dentro de los adultos, abscesos pulmonares, bronquiectasias, empiezan como etiología, ¿no? En niños, las cardiopatías, ¿no? Y pueden ver incluso, les he colocado en la diapositiva cuál es el mecanismo por el cual se induce este medio hipóxico, ¿no? Para que se produzcan los abscesos. Eh, y una serie de condiciones que por vía hematógena pueden desencadenar esto. Ahora, ¿pueden ocurrir una diseminación por contigüidad? Sí, pero es menos frecuente, ¿no? Pero lo más frecuente suelen ser, pero sí puede ocurrir, o sea, sí está descrito, ¿no? Una diseminación a través de una sinusitis, por ejemplo, purulenta, ¿no? Algún tipo de, como pueden leer ahí, infecciones del oído medio, ¿no? Sinusitis etmoidales, frontales, y eso obviamente por continuidad, si es una sinusitis etmoidal, probablemente haga un absceso frontal, ¿no? Eh, Incluso odontogénicas, de varios tipos, ¿no? Y por continuidad anatómica pueden generar eso, ¿no? Secundarias a TEC penetrante por arma de fuego, por arma blanca, obvio, pues no, nadie, antes de meterte un cuchillazo o un balazo, nadie esteriliza la bala, ¿no? O sea, obviamente que va a ocurrir no solamente un daño vascular, un edema brutal, sino también pues una potencial infección. Y este tipo de traumas no es como en las películas pues que vemos, ¿no? Así, no sé si han visto en Marvel, por ejemplo, cuando sale el Doctor Strange, que es un neurocirujano,
lo que nos venden en las películas, que es que el neurocirujano entra, le hace la craniotomía, le saca la bala y se salvó el paciente. No, así no funciona, eso no es la vida real. La vida real es que hay gente que vive con una bala dentro de la cabeza, ¿ya? Porque el cuerpo tiene la capacidad de encapsularlo. O sea, siempre se tiene que valorar el hecho de que tratar de sacar el cuerpo extraño es definitivamente importante, pero no es lo que marca la pauta, porque lo que hace el neurocirujano es control de daños dentro de un trauma penetrante, ¿no? Tratar de frenar el sangrado de una arteria activa, hacer una craniotomía descompresiva para tratar el edema, tratar una fístula dural, porque obviamente hay una penetración dural. O sea, control de daños. No es que saco la bala y vivo el paciente, ¿no? Como muchos piensan, ¿no? Equivocadamente. Entonces, y de por sí se puede hacer un lavado, toda la limpieza, control de daños y todo, pero eso no significa que en el transcurso de las semanas no vaya a ser una infección tipo un absceso, ¿no? A eso va el comentario. Obviamente hay un protocolo a seguir en este tipo de pacientes y una cobertura antibiótica que darle, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Dejarlo claro. Ahora, los gérmenes, ahí se los dejo para que los lean. Miren, el más frecuente suele ser el estreptococo, ¿no? Siempre hay que tener en consideración, dependiendo del origen, el tipo de germen que yo tengo sospecha como médico, ¿no? Y en base a eso yo debería dar un tratamiento de amplio espectro cubriendo este grupo de gérmenes, ¿no? Teniendo en consideración el origen del absceso. En cuanto a niños y adultos, bueno, en adultos no va a haber mucha especificidad en los síntomas, ¿no? Pero en los niños quizás, dependiendo de la edad, es que pueda haber un aumento del tamaño. He visto casos así. Uno de los primeros casos que vi fue así tal cual en un bebito, en el regional, cuando vine acá a Iquitos, así que prácticamente la mitad del cerebro estaba llena de pus. O sea, una barbaridad, ¿no? Con una macrocefalia bastante acentuada, marcada, ¿no? Puede ocurrir eso, ¿ya? En los adultos no tanto, ya sabemos bien que tenemos consolidadas pues las fontanelas, los, eh, todas las estructuras de unión de nuestro cráneo ya están consolidadas, o sea, no tenemos un cráneo móvil como un recién nacido, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer un aumento de la presión intracraneal más notorio, vamos a decir así. Y obviamente el síntoma que vamos a presentar se va a dar en base al daño, ¿no? Cortical que se dé. No olvidemos, y esto sí es importante, que el daño que se va a dar depende de qué área, en qué área está el absceso, pues, ¿no? O sea, si obviamente pues tenemos un absceso temporal posterior izquierdo, entonces obviamente pues este paciente muy probablemente tenga algún tipo de problema del habla, ¿no? Se entiende, ¿no? Si es un absceso frontoparietal, ¿no? En el lado izquierdo, probablemente focalice, tenga una hemipuestesia, este, de repente parético, pléjico, no lo sé, dependiendo, ¿no? Del área. Por eso es importante siempre tener el conocimiento de la anatomía, vuelvo a decir, ¿no? En el examen yo podría plantearles un caso y para eso depende que sepan anatomía, ¿no? Para que puedan entender cuál es la expresión clínica de la ubicación de un absceso en una determinada área. Entonces, es importante el repaso, vuelvo a insistir, ¿ah? El repaso de la anatomía básica. Nadie les va a preguntar el diámetro de la carótida interna en el segmento tal, pero sí deberían saber lo básico. Recuerden repasar las áreas elocuentes. Recuerdo habérselo dicho y se los he tomado en el examen y muchos han fallado en eso. Áreas elocuentes, ¿ya? Áreas de probada función. ¿Dónde está mi área de Broca? ¿Dónde está mi área de Wernicke? ¿Dónde está mi corteza motora, mi corteza sensitiva, mi área visual, mi corteza de Helsch? ¿No? ¿Dónde están? ¿Qué función, no? Tiene la parte de los ganglios basales? Lo básico, al menos, para que cuando se les pregunte puedan entender. Eso es importante. Bueno, regreso. Entonces, dentro de los abscesos, existe un tiempo, y eso es creo que lo más importante, ¿no? Siempre nos han enseñado el punto 4, el estadio 4
bueno, pues hasta el más burro diagnostica pues esto, ¿no? Porque no hay que ser un gran doctor para diagnosticar un absceso intracraneal o en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Porque es un absceso que está en cápsula tardía, que ya pasaron 2 semanas. La cápsula tardía es la parte más, vamos a decir así, evidente del absceso, ¿no? La típica cápsula dura, vamos a decir así, de colágeno, que tiene un centro necrótico, ¿sí? Pero existen 3 estadios previamente. Los estadios de cerebritis, que pueden ser temprana y tardía, ¿no? La temprana o inicial de 1 a 3 días, cerebritis tardía de 4 a 9 días, la cápsula inicial, que es de 10 a 13 días, y la cápsula tardía, que es pasado los 14 días. Como pueden darse cuenta ahí, y ahí abajo está en la correlación, ¿no? De estadio 1, 2, 3 y 4, pueden darse cuenta de que conforme va avanzando, ¿ya? Va avanzando la, el estadio, la cápsula es más dura. Entonces, eso es importante porque genera mayor resistencia al momento que el cirujano hace la punción y tratar de hacer la trepanopunción e intentar evacuar el contenido necrótico. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en consideración. Miren el dato de los corticoides también ahí, ¿eh? Interesante. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos hacer una serie de estudios, ¿no? En este tipo de pacientes, análisis de sangre, ahí los tienen. Podríamos iniciar, bueno, muchos lo hacen. En verdad no es que haya mayor hallazgo, pero muchos tienden clásicamente a hacer punciones lumbares. Acá se menciona una palabra bien interesante, ¿no? Que quisiera que la fijen. Pío, así como hay hemoventrículo, también hay pioventrículo. El pioventrículo, que es la invasión de pus al sistema ventricular, tiene descrito el 100% de mortalidad. O sea, paciente con pioventrículo, o sea, con un absceso, por ejemplo, que está cerca o adyacente al sistema ventricular, muy en relación al epéndimo, la mortalidad es el 100%, o sea, no, nadie sobrevive a un pioventrículo. Entonces, es importante que fijen ese dato. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos ver en las imágenes? Bueno, en la TAC clásica, con contraste, obviamente, vamos a ver un realce en anillo. ¿Se acuerdan que en algún momento les dije, podríamos confundirnos un glioblastoma con un absceso? Sí, sí podríamos confundirlo técnicamente. ¿Por qué? Porque es una imagen clásica de captación periférica, que hay edema vasogénico alrededor, vasogénico igual que un tumor, y que en el centro es necrótico. O sea, no, al mejor cazador se le va la paloma, dicen, ¿no? Y puede ocurrir, nos ha ocurrido a neurocirujanos, que supone que somos expertos viendo esto, hasta dentro del quirófano nos ha pasado. Eh, claro, ahora existen otras armas que antes no habían, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos una resonancia magnética. Y la resonancia magnética, y esto sí quisiera, por favor, ojo, pestaña y ceja con lo que voy a decir, nos permite dar secuencias, ¿no? Y obviamente, acá tenemos una secuencia clave. La secuencia clave se llama difusión. Absceso cerebral es igual a difusión. ¿Por qué? Porque en difusión, la secuencia de difusión se va a ver hiperintensa la señal. Y el ADC, que es otra secuencia, se va a ver hipointenso. En difusión, hiperintenso, y en ADC, hipointenso. Eso es clásico, porque eso sí permite que yo distinga un tumor, como dice la diapositiva, ¿no? De un absceso. Eso sí es importante. Ojo, ¿ya? Saberlo interpretar es importante. Ahora, me va a permitir eso distinguir como también los picos de la espectroscopía, sí. Si lo sabes interpretar adecuadamente, sí se puede hacer. ¿Cuál es el problema? Que somos pobres, pues, y todos no tienen para una resonancia. Entonces, ha pasado que hay pacientes que bueno, el médico, cuando algunos deciden operarlos pues, con tomografía y resulta que piensan en una cosa y es otra, ¿no? Por eso es importante que sepan el diferencial. Ahora,
Cuando hablamos de tratamiento, primero, el primer ítem es claro, no existe un tratamiento único. Eso es importante. La individualización de cada caso es clave aquí. O sea, ¿qué tipo de paciente tengo yo? ¿Es un inmunocompetente, un inmunodeprimido? ¿Cuántos abscesos tiene? ¿En qué localizaciones? No es que ya entramos a... ¿Cuántos tiene? Tres, hay que ordenarle los tres. No, no funciona así. Primero, hay que determinar qué tipo de paciente tenemos y también hay que tener varias cosas en consideración, ¿no? Porque primero, la administración de antibióticos es larga. O sea, estamos hablando de endovenoso, darle de 6 a 8 semanas, o sea, 2 meses técnicamente de antibiótico, hospitalizados, ¿no? Y en esos 2 meses pueden ocurrir muchas cosas. Entonces, y también después de eso no es que ahí acaba la historia, después hay que darle por lo menos 2 meses más de vía oral. Entonces, hay que tener mucho eso en consideración. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Dice ahí, eh, que el tratamiento va a ser mucho más efectivo si lo ataco, vamos a decir así, en un estadio temprano. Uno, que sea una lesión pequeña, ¿no? Y también va a ser importante en algunos casos particulares. Por ejemplo, si el paciente no es un candidato quirúrgico por el tipo de absceso, de repente es un absceso profundo, yo qué sé, bueno, valdría la pena darle pues sí o sí el antibiótico, ¿no? En algunos casos, la evacuación y el antibiótico marcan la pauta, pero en otros solamente se le puede administrar el antibiótico. Y eso demanda obviamente un proceso más lento, ¿no? Si habláramos de, de un tratamiento antibiótico exclusivo, ¿no? Por ejemplo, podría administrarse en pacientes que no son candidatos quirúrgicos, que tienen múltiples abscesos. Ahorita vamos a ver la indicación. Un absceso profundo, quizás de difícil acceso, ¿no? De repente hay abscesos que aparecen, por ejemplo, en los ganglios basales, ¿no? Eso es complicado, obviamente. Y algunos signos de meningitis o de peritonitis. Ahora, ¿cuándo deberíamos operar? Eso es importante. Deberíamos operar cuando hay una importante lesión que genere un efecto de masa, cuando exista dificultad para definir el diagnóstico, ¿no? Podría ocurrir eso cuando esté cercano al ventrículo. ¿Por qué? Porque el riesgo de pioventrículo, les había comentado esto, es bastante alto. Que exista aumento de la presión intracraneal, que exista déficit neurológico a consecuencia de la lesión, que sea un absceso traumático, vuelvo a decir, ¿no? Podría ser de repente asociado a una fractura deprimida maltratada, un absceso micótico. Bueno, también se dice, ¿no? Imposibilidad de realizar tal seguimiento cada 1 o 2 semanas. Eso, bueno, en zonas geográficas complicadas o con limitaciones económicas sí es importante tenerlo en consideración. Y obviamente cuando exista un fracaso del tratamiento farmacológico, eso también es importante tenerlo en consideración, ¿no? O que existe una progresión hacia los ventrículos, o sea, adyacente a los ventrículos. ¿Qué deberíamos, y acá lo estoy poniendo ojo resaltado, ¿no? Esta es nuestra línea de base como antibiótico terapia empírica, ¿ya? Deberíamos empezar sí o sí, por favor, vancomicina más una cefalosporina de tercera generación más metronidazol. Esa es nuestra línea de base. Esa es tu obligación. O sea, si tú estás con eso, tienes este tipo de caso, deberías pensar en estos tres, ¿ok? Esa debería ser tu línea de base. ¿Podemos cambiarlo en el camino? Sí, podemos hacer interconsultas a infecto, a neurocirugía, a quien ustedes quieran, pero deberíamos empezar dando una antibiótico terapia de amplio espectro, ¿sí? Ahora, es importante que tengamos en consideración el tiempo. Vuelvo a puntualizar porque ya lo había dicho y vuelvo a repetirlo. 6 a 8 semanas endovenoso, ¿ya? Ojo con eso.
Y obviamente en el camino, dependiendo después de la cirugía, quizás se pueda acortar. Obviamente eso en consideración y manejo con los amigos infectólogos, ¿no? ¿Debería dar corticoides? Bueno, sí me van a ayudar con el edema, ¿no? Pero también hay un problema, ¿no? Reducen la penetrancia del antibiótico en el absceso. Entonces, cuidado con eso. Siempre y cuando sea ultra necesario, y eso también es importante, es una medida transitoria, no permanente, ¿no? O sea, una cosa es que tú tengas un tumor cerebral y le metes todos los corticoides que tienes en farmacia, ¿no? Porque es un tumor, pues, ¿no? Pero estos abscesos, si tienen indicación quirúrgica, yo transitoriamente puedo darle para que el paciente baje su edema, para que no se enclave, para que me entiendan, hasta que el cirujano entre y lo evacúe. Es un riesgo-beneficio, ¿no? Pero es transitorio, de ahí se lo voy a suspender, no es que se lo voy a mantener como... yo tengo un paciente que tiene un glioblastoma súper extenso, es una mujer de una adulta mayor, y la tengo con una dosis alta de dexametasona en su casa, porque sé que esto es inoperable, pero tengo que darle, ¿no?, el antibiótico. No se lo voy a suspender, si se lo suspendo se va a complicar más rápido. En el caso de un absceso es distinto, sí, quisiera que entiendan eso. Ahora, ¿cómo deberíamos tratar esto quirúrgicamente? Aquí hay bastante literatura, ¿ya? Unos hablan de la aspiración con aguja. Yo particularmente eh, trato de ver qué tipo de paciente tengo para poder determinar qué voy a usar. Yo particularmente he hecho ambas, ¿no? Aspiración por aguja, se hace una pequeña trepanación, muy pequeña, y se ingresa por craniometría, una aguja, un Avocat grande en algunos casos para generar poco daño, y se hace la punción, ¿no? Y eso obviamente se envía a muestras, ¿no?, como muestra para cultivo. La resección es complicada. ¿Por qué? Porque las paredes de estos abscesos, bueno, estamos en el Perú, obviamente el gran porcentaje, creo que el 90% de los pacientes son diagnosticados en cápsula tardía. Y abrir el absceso y quitarle su cápsula de colágeno genera mucho sangrado y edema alrededor, ¿no? Eh, ¿Es recomendado, como menciona ahí, en abscesos de etiología traumática y fúngicos? Sí, nadie dice que no, pero es complicado, o sea, solamente un cirujano entendería lo que estoy diciendo de la gran inflamación y sangrado que demanda dentro de la cirugía hacer una resección completa, ¿no? Entonces, ¿a qué apuntamos nosotros? Apuntamos a drenar la mayor cantidad de pus a través de una punción. Ahora, en algunos casos va a depender mucho también de cuál es el manejo inicial que le damos, ¿no? Por ejemplo, si es un paciente con una contusión cerebral y con una fractura deprimida, si el cirujano no es minucioso en reparar las meninges, si no es minucioso en lavar, de repente hasta hacer un lavado intraoperatorio con cloruro y antibióticos. Obviamente hay un alto riesgo, por más que le des antibióticos, de que te forme un absceso con el tiempo, ¿no? Entonces también es importante dentro del manejo quirúrgico inicial ser agresivos, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, ahí están todos los cultivos que deberíamos hacer, ¿ya? Es importante entender que la resección quirúrgica está limitada al estadio de cápsula tardía, ¿ya? Porque la cápsula, como es dura, permite el ingreso de la punción. En este caso se puede usar, antes usábamos una jeringa que se llama la jeringa de Cushing, ahora se puede usar abocas distintos. La idea es ingresar y aspirar la mayor cantidad posible de colección purulenta, ¿no? Miren, la mortalidad, bueno, es una mortalidad importante. Eso obviamente en Estados Unidos, ¿no? Acá en Perú debe ser el 50%, ¿no? Pero
va a depender mucho de en qué momento y cuál es el estado neurológico en el cual está llegando nuestro paciente, ¿no? Eso también es importante tenerlo en consideración. Este es un casito, uno de los primeros casitos que se operaron en el regional, eh, utilizando este dispositivo que se llama cabezal de Mayfield, que algún día quisiera que me lo compren en el seguro porque es algo tan útil. Miren la posición complicada, es un paciente en prono estricto, ¿no? Es un señor de Tamshiyaku, que todavía me manda encomiendas a mi casa de agradecimiento. El señor tenía un absceso cerebeloso, tenía un germen, no me acuerdo bien, sería cuestión de buscarlo, no sé si era un estafilococo o un streptococo gallinarum, así me acuerdo que salió del cultivo, gallinarum. No sé, de repente comiéndose un caldo de gallinarum, se contrajo esto, no tengo ni idea, pero lo que sí sé es que creció algo así, streptococo o estafilococo gallinarum, ¿ya? Ahí se ve en la jeringa, ¿ven? La jeringa, pus, ¿no? Pus franco, y olía a demonios. O sea, el quirófano, pucha, parecía un Fournier, así, tal cual, así. Cuando opera un Fournier que apesta así todo, así, igualito, así. Horrible olía, de verdad que lo lavé y lo recontralavé y seguía oliendo. O sea, y es un absceso, ojo, esta es una craniotomía que fue en fosa posterior, o sea, complicada la cosa. Una craniotomía de fosa posterior. Y acá, si ustedes son observadores, se dan cuenta que acá tiene una cicatriz previa de otra cirugía, porque el paciente, debido a el absceso, tenía hidrocefalia, porque el absceso había aplastado el cuarto ventrículo e hizo hidrocefalia obstructiva, ¿no? Y le colocamos primero, ¿no? Eh, la derivación para aliviarle la presión, ¿no? Intracraneal, empezar a drenar líquido, que drene líquido hacia el peritoneo. Y una vez que ya se hizo a través de una punción pequeñita, ¿no? Acá está la huellita del ingreso de una craniotomía suboccipital, ingresamos y le drenamos todo el absceso. Y miren, el señor controló excelentemente su hidrocefalia. Comparemos esto con esto. Acá había hasta edema transependimario y controlamos excelentemente también el absceso. Son casitos bonitos que llegan complicados. Ahora, este es el otro punto importante de la clase, ¿no? El empiema. El empiema es, por definición, una colección purulenta del espacio subdural. Así deberíamos empezar a entender esto. Eh, Se debe entender que un absceso es intraparenquimal, ¿sí? Mientras que el espacio subdural, cuando se llena de pus, ¿no? Es un empiema, ¿sí? Entonces, es como que yo les dijera, muchachos, el paciente tuvo un hematoma subdural, se le hizo una craniotomía y bueno, para su mala suerte se infectó. ¿Qué infección va a ser? Probablemente haga un empiema, pues, ¿no? Porque la lesión que tuvo estuvo en el espacio subdural, ¿no? Entonces se le operó, se le evacuó el hematoma, pero se metió un germen. ¿A dónde? Al espacio subdural, pues, ¿no? Ahora, esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque, vuelvo a decir, el espacio subdural es un espacio virtual. Creo que tenemos claro eso, ¿no? Mientras que el parénquima no es un espacio virtual. Entonces, acá va a marcarse una gran diferencia y es por eso pienso que deberían entender lo que trato de explicarles ahorita, para que se den cuenta cuál es de mejor y cuál es de peor pronóstico. Sin duda alguna, un empiema es de peor pronóstico. ¿Por qué? ¿Y por qué no una? Pero doctor, si el absceso es intraparenquimal, ¿no debería ser de peor pronóstico que una colección que esté en el espacio subdural? No. Y la explicación es bien simple. Porque si es intraparenquimal, en el parénquima hay venas, hay arterias por donde va a llegar el fármaco. En cambio, en el espacio subdural es un espacio. Ahí no hay penetrancia de antibióticos.
la penetrancia del antibiótico va a ser mucho más lenta por la circulación adyacente a este espacio. Entonces, tratar un empiema es mucho más difícil que tratar un absceso. Y por lo tanto, esa es la explicación por lo cual genera mayor mortalidad. ¿Sí? Bueno, ahí se los dejo para que lo lean. Eh, Ahí dice bien claro, ¿no? En el punto 4, los antibióticos no tienen buena penetración en esta zona. ¿Sí? Sí, espero que hayan entendido. A diferencia, ojo con esto, ojo pestaña y ceja. A diferencia de un absceso, me llega el absceso el lunes y yo digo, ya, bueno, vamos a darle su antibiótico, lo preparamos para prequirúrgicos, rigoquirúrgico, por ahí manitol, de repente corticoides, y lo programo para dentro de 4 días para su craneotomía. El subdural no es así. El empiema subdural es una emergencia médica. Eso es algo importante que se tiene que entender. O sea, eso no lo voy a dejar para pasado mañana. Sí o sí tiene que entrar a craneotomía ese paciente. Ahora, ¿pueden complicarse con abscesos? Sí, hay casos. Pueden complicarse con trombosis, porque en el espacio subdural hay venas puente, ¿no? Pueden generar trombosis de venas corticales, por supuesto. Pueden generar infartos venosos, claro. Pueden generar cerebritis adyacente también. O sea, por donde lo vean, es un cuadro peor que un absceso. ¿Sí? Eh, a diferencia de un absceso, hagamos memoria, en el absceso se hablaba de que la principal diseminación era hematógena. Pues aquí, en los empiemas, la principal diseminación es la directa, por infección local. ¿Sí? Ojo con lo que se está en la diapositiva. La etiología más frecuente son las sinusitis paranasales, ¿no? Ojo, a veces no le damos mucha importancia a esto, pero sí. Recuerden que anatómicamente hay continuidad, entonces es posible que pueda ocurrir eh, una diseminación local. ¿Sí? Eh, Estas infecciones pueden ser de muchos tipos. ¿Ya? Hace poco hemos tenido un caso interesante, muy interesante, de una osteomielitis craneal, ¿no? Que estaba generando ya una suerte de empiema, ¿no? ¿Y por qué sé que era un empiema? Porque ya estaba comprometido en las meninges, ¿no? En un caso bastante bonito que se ha hecho en el hospital, operado en el hospital, un caso bajo mi percepción digno de publicación, ¿no? Todavía no puedo terminar de hacerle la cranioplastía porque no hay plata para comprar la malla, pero una osteomielitis de cráneo no se ve así nomás. Eh, y como pueden ver, la causa en porcentaje sí o sí, la primera es una sinusitis paranasal. Eso es algo que debemos tener en consideración. En cuanto a los gérmenes que deberíamos tener en consideración en esta sinusitis, a la cabeza pues estreptococos, ¿no? Aerobios y anaerobios. Eh, Hay casos, y eso va a depender mucho también en qué momento iniciamos el antibiótico, de los cultivos que salen negativos, ¿no? Puede ocurrir. Pero por protocolo, siempre se mandan varias muestras, ¿no? Eso con el tiempo uno va aprendiendo. Incluso yo tengo la costumbre de cuando saco abscesos mandar a laboratorios distintos, porque eso también a veces uno se lleva grandes sorpresas, ¿no? Eh, el efecto de masa, bueno, va a ser variable dependiendo de qué tan grande sea el empiema, ¿no? ¿Va a haber meningismo? Por supuesto que va a haber meningismo, pues hay pus en el espacio subdural, o sea, va a haber meningismo. Eso está claro. Y obviamente por la continuidad puede irritar la corteza y va a haber disfunción hemisférica del lado, ¿no? Unilateral. ¿Puede generar esto edema local? Sí, sin duda. Ahorita lo vamos a ver. Acá lo vamos a ver la descripción, miren, y lesión extracerebral semilunar o lenticular con realce denso en la membrana medial. Vamos a verlo acá, ¿no? Esta es una imagen típica, ¿no? Estamos viendo una resonancia magnética en secuencia T1
sin y este es con contraste. Quisiera, por favor, que observen cómo en la imagen con contraste hay una cápsula que realza al contraste, ¿sí? Y el centro, vamos a decir, tiende a ser, esta es la colección netamente, ¿no? De Push, ¿no? Y lo periférico a esto, incluso acá no está dibujado completamente, es la cápsula densa de colágeno que capta el contraste porque está vascularizado. El tratamiento es drenarlo, sin duda. O sea, hay que meter la cirugía al paciente. ¿Pueden haber un montón de riesgos? Sí, pero hay que hacerlo. O sea, se le tiene que explicar bien esto. ¿Hacer una craniotomía amplia o hacer un burr hole? Eso todavía es bastante controversial, ¿ya? No hay una guía que diga exactamente cuál de las dos hay que hacer. Yo, yo, en mi experiencia, eh, sé que hoy en día la experiencia no tiene mucho nivel de evidencia, lo tengo claro, pero hay algo que no está en el libro y te lo da el operar, ¿no? O sea, esa es tu vivencia, tu aprendizaje, ¿no? En mi experiencia, yo podría decirles que trato los abscesos más con burr hole y los empiemas más con una craniotomía. O sea, ¿por qué? Porque teniendo en cuenta que es una infección sumamente agresiva, necesito tener mayor control de daños. Con un burr hole es un huequito, una trepanación. Una craniotomía es un pedazo de hueso, ¿no? Que se retira. Entonces, yo tendría más control haciendo una craniotomía, tendría más visión de mi lesión y tendría mayor estrategia para controlar edema, para controlar sangrado de algún vaso, para fijarme bien que estoy evacuando completamente el empiema. O sea, tendría mayor chance dentro de mi control de daños incluso y evacuación completa de este tipo de lesiones, ¿no? Eso es, eso es mi apreciación como cirujano. Ahora, miren, antes la mortalidad era el 100%, ¿no? Ahora dicen que es más o menos el 10% en Estados Unidos, vuelvo a decir, porque acá en Perulandia es mucho más, ¿no? Eh, es importante cómo llega tu paciente, ¿no? O sea, si es un paciente pues que obviamente ya llega en coma, que es un adulto mayor, no, pues no vamos a esperar pues que salga en el postoperatorio bailando lambada, ¿no? O sea, obviamente va a estar mal, probablemente fallezca incluso en el camino, ¿no? Estos pacientes muchos ya llegan sépticos, ¿no? Es importante, compromiso, y esto es mucho más agresivo por como uno lo vea, ¿no? Esta parte de la exposición es el compromiso neurológico por VIH, ¿no? Y aquí, bueno, primero es importante que sepan que los pacientes con VIH en su camino hacen complicaciones neurológicas, hacen síntomas neurológicos, ¿no? Ahora, en general, estos síntomas neurológicos van a estar asociados primero al estado inmunológico del paciente, ¿no? Y a la complicación después que van a tener derivadas de qué tan inmunocomprometidos están, ¿no? Con infecciones oportunistas. Bueno, se han descrito varias complicaciones del VIH a nivel del sistema nervioso, ¿no? Encefalopatías, demencia, meningitis aséptica, neuropatías de pares craneales, ¿no? Mielopatías, neuropatías periféricas, una serie de complicaciones y problemas, ¿no? Pero acá les he traído algunas. Solamente quiero avanzar aquí eh, a una tablita, porque esta clase es larga. Quisiera centrarme acá, ¿ya? Más o menos para que vean eh, una tabla de comparación de toxo con linfoma y leucoencefalopatía.
multifocal progresivo. ¿Por qué compongo esto? Porque es a modo de síntesis, a modo de resumen, el toxoplasma. Y ojo con lo que voy a decir ahorita. No es que yo esté poniendo esto acá porque esto tenga que traer cirugía, por si acaso, porque algunos infectólogos endemoniados piensan que el cirujano va a operar esto en algunos casos y no es cierto. O sea, no, nosotros no operamos linfomas, ni leucoencefalopatías, ni toxoplasma, pero dentro de la evolución y dentro de la especialidad puede ocurrir y se nos consulta. O sea, eso es más que nada por un tema legal, ¿no? Pero no es que nosotros, usted en ninguna parte de la diapositiva van a ver que digan que nosotros entramos a operar esto, ¿no? Pero sí es parte del conocimiento que tiene que tener el neurocirujano para poder distinguirlo de otras lesiones. Una de ellas es, por ejemplo, la cantidad de lesiones o el realce en anillo que se ve ahí, ¿no? Por ejemplo, el toxoplasma hace un realce, ¿no? En cambio, el linfoma tiende a ser más homogéneo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La ubicación, por ejemplo, de toxoplasmosis suele ser más a nivel de los ganglios basales, ¿no? Entre el límite y la sustancia gris y blanca. En cambio, el linfoma, por ejemplo, acá, vamos a ver una imagen del linfoma. eh, Creo que no tengo. No, no lo tengo. Una imagen de linfoma verían que suele ser adyacente al epéndigo, ¿no? Eh, Después, el efecto de masa, como pueden darse cuenta, aparentemente el que mayor efecto de masa de todos da suele ser el toxoplasma, ¿no? Y esencialmente el tipo de lesión, que pueden ver acá que hay un gráfico, ¿no? Acá podemos ver por la ubicación, ¿no? Miren esto, ¿no? De ganglios basales, córtico, subcortical en la transición, ¿no? Acá pueden ver de la leucoencefalopatía, de un linfoma primario, ¿no? Del sistema nervioso, ¿no? La imagen tiende a ser más subcortical, ¿no? No se ve muy bien acá en esta imagen. Acá un poquito quizás, miren. Sí tenemos linfoma primario, ¿no? Cuando le llamamos subependimaria es que está pegada al epéndimo. Acá, si ustedes se dan cuenta, estas lesiones no están pegadas al epéndimo en el toxoplasma, pero aquí sí. Miren. Sobre todo esta, ¿no? Quizás estas no se vean muy bien, pero esta sí. Esta frontal izquierda se ve pegada al epéndimo, que es esta línea blanca que se ve acá, que realza alrededor de la asta frontal del ventrículo lateral. Por eso se le llama subependimaria, ¿no? Como dice acá. Subependimaria. ¿Ok? Bueno, el tratamiento para cada uno ahí lo tienen, ¿ya? Y ojo con esto. Nosotros no entramos a retirar la lesión, pero sí muchas veces a biopsia. Y ojo que estas son biopsias lo mínimamente mínimamente invasivas posibles, ¿no? O sea, estamos hablando de pequeñas craniotomías o biopsia por esterotaxia cuando existen muchas dudas sobre esto. Y obviamente teniendo varios temas en consideración. Ahora, infecciones del cráneo, de la columna y postquirúrgicas es la otra parte de la explicación. Y acá eh, quisiera puntualizar en algunas cosas. ¿Me esperan un minutito, por favor? Ok. Primero, quisiera puntualizar de que esto es un gran problema. O sea, cuando uno coloca una derivación ventrículo peritoneal o un DBE, eso es considerado un shunt, ¿no? Y siempre hay el riesgo de que se puede infectar. Ahora, si se trata de un DBP, o sea, una derivación ventrículo peritoneal, estamos hablando de una prótesis definitiva, ¿no? O sea, no es que uno le coloca el DBP en marzo y viene en agosto para quitárselo. O sea,
eso queda permanentemente en el cuerpo. Entonces, eso aumenta técnicamente el potencial de infección. ¿Por qué? Porque esto es algo que no le vamos a retirar, sino que se va a quedar ahí. Por lo cual, el manejo tiene que ser sumamente estricto en cuanto a la esterilidad para la colocación del dispositivo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un problemón. O sea, que se infecte una derivación es un problema, ¿ya? Eh, Obviamente esta derivación está dentro del sistema ventricular, o sea, me va a condicionar no solamente una infección de sitio quirúrgico, una dehiscencia, sino también me va a condicionar una ventriculitis y también una infección en el peritoneo. Entonces, y en todo su trayecto, por cierto. Entonces, es complicado que se entienda esto. Ahora, lo más frecuente, ¿ya? Lo más frecuente suelen ser en infecciones tempranas el estafilococo epidermidis, el aureus, ¿no? Pueden haber infecciones tardías, incluso hay gérmenes que demoran en crecer en los cultivos, está perfectamente descrito eso, ¿no? ¿Y qué es lo que deberíamos hacer, ¿no? En estos casos, lo primero que quiero que tengan claro, es y lo habíamos dicho en la clase de hidrocefalia, si hay una infección, y no hay que pensar mucho en cuanto al tratamiento, o sea, yo tengo ya síntomas, tengo una imagen que me deja claro de que ha disfuncionado mi catéter, la herida se ve mal, toma las características, signos de flogosis. eh, ¿Qué más tengo que pensar? Lo primero que tengo que hacer es quitarle la derivación. O sea, la derivación está infectada, punto. O sea, está colonizada por gérmenes. Eso no va a mejorarse con antibióticos, ni lavándole, ni abriendo, no, no va a mejorar, porque ya está infectada. Ya se formó un biofilm en el catéter. Entonces, tengo que quitarlo y de repente colocarle un DBE, ¿no? Que es externo, para que salga el líquido infectado y darle antibióticos. Entonces, es importante, ¿no? Un poco uniendo la clase de hidrocefalia con eso. Y puede ocurrir de que también el germen, eh, este tipo de germen haya existido o venga de otra área, sí, por translocación, ¿no? Bacteriana, ¿no? Por eso que en estos pacientes hay que tener cuidado con tipos de infecciones respiratorias, urinarias, de cualquier tipo, porque se pueden complicar, ¿no? Y tratar de hacer un control lo más rápido posible. Por ejemplo, acá vemos una dehiscencia, ¿no? Una herida abierta donde se expone el trayecto del catéter, que baja en esta zona, que es más o menos a nivel del mastoides, ¿no? Y que ya está expuesto. Entonces, esto no puede ocurrir. Esto es un signo de infección. Lo que hay que hacer acá es retirar este catéter, ¿ok? Y empezar una antibiótico terapia de amplio espectro, ¿no? Ahora, mira, dicen ahí, ¿no? Una vez que el líquido cefalorraquídeo es estéril por 3 días, es necesario cambiar el DBE por un DBP, ¿no? Y dar antibióticos, ¿no? Algunos hablan de cultivos negativos. Yo, por ejemplo, tengo bueno, tal cual dice la guía, de tratar, colocar un DBP con 2 cultivos negativos, ¿no? Ahora, infecciones relacionadas al DBE, bueno, van a haber muchas, ¿no? Técnicamente tenemos un dispositivo que le hemos colocado dentro del sistema ventricular y que sale hacia un drenaje. O sea, cualquier germen de vía de forma retrógrada puede llegar al sistema ventricular e infectarlo. Para esto hay parámetros, hay tiempos, ¿no? El tiempo que debería estar este tipo de dispositivos es no más de 10 a 14 días. Eso es lo que se dice. Incluso aquí vamos a poder ver que existen algunos parámetros. Por ejemplo, yo hago mi burhole e ingreso mi catéter aquí. Se dice que debe de haber más o menos entre 5 a 6 centímetros de distancia para que salga del cuero cabelludo. Esto favorece a que no haya una infección. Cuando se dice que si es menos de esto, o sea, si se saca el dispositivo a 2 centímetros, a 1 centímetro, a 3 centímetros, esto favorece la colonización y la infección, por ejemplo, ¿no? Ahora existen catéteres que tienen antibióticos, imagínense.
Ya, eso no tenemos en Perú, pero en Estados Unidos, en Europa, hay bebés que tienen dentro antibiótico. O sea, y eso es un super plus, ¿no? Porque eh, favorece pues el tratamiento rápido de una infección, de frenar una infección inmediatamente, ¿no? O como profilaxis. Pueden haber infecciones derivadas de las cirugías, en el caso de laminectomías, de craniotomías, por supuesto. Y también hay que ser sumamente agresivo, ¿ya? Porque la dehiscencia, la infección, obviamente se va a profundizar, ¿no? Y si yo le he operado una hernia, se va a convertir en una disitis. Si tiene una craniotomía, tranquilamente puede ser una osteomielitis, ¿no? Entonces, siempre se tiene que tener en consideración hacer una cura quirúrgica inmediata, tomar muestras, ¿no? Mandar a cultivos, empezar tratamiento empírico, ¿no? Y tratar de controlar lo más rápido posible la infección. En el caso de las disitis, en el caso de los posoperados de hernia de núcleo pulposo, lumbar, generalmente, el más frecuente de los gérmenes que se aísla es el estafilococo, ¿no? Y el paciente suele tener, posterior a la cirugía, dolor nuevamente moderado, intenso, contractura de los músculos, fiebre, dolor que se irradia a la cadera, al miembro inferior, ¿no? Al periné, ¿no? En esa zona así tipo cola de caballo, ¿no? Eh, en estos casos, obviamente hay que repetir la resonancia, ¿no? Hay que ver bien la imagen, o sea, ver una zona hiperintensa, ¿no? Alrededor del disco, y hay que tomar una serie de pruebas y dar tratamiento, ¿no? Antibióticos. Generalmente utilizamos de primera línea la vancomicina, ¿no? Generalmente damos mero banco, meropenem vancomicina, ¿no? Y bueno, reposo absoluto, el uso de un corset, e ir viendo, ¿no? Porque en algunos casos requiere más curas quirúrgicas, ¿no? Por ejemplo, esta es una disitis, ¿no? Se ve una destrucción entre L4 y L5, ¿no? Del disco, y esto ha generado una destrucción del platillo inferior de L4 y del superior de L5, ¿no? Definitivamente. En cuanto a osteomielitis, acá pueden observar, les había comentado que teníamos un casito en el seguro. Miren, el tratamiento antibiótico de 6 a 12 semanas, ¿no? Pero a esta paciente la hemos tenido con meropenem y vancomicina, ¿no? Y la cranioplastía se tiende a hacer 6 meses después de concluir el tratamiento, ¿no? Hay una serie de complicaciones derivadas de incluso infecciones raquídeas, ¿no? Y esto se puede deber a muchas cosas, ¿no? Diseminación local de algunos osteomielitis, de visitis, de abscesos peridurales, ¿no? Que sin duda van a generar una serie de complicaciones locales y una expresión clínica dependiendo de la estructura comprometida, de la raíz nerviosa comprometida, si es a nivel de repente de médula, peor todavía, una serie de, de sintomatología, ¿no? Ahora, si habláramos de netamente de abscesos o colecciones, eh, llamadas las espondilodicitis, tendríamos que hablar sí o sí de tuberculosis, ¿no? Y estamos en un lugar, eh, bueno, nosotros somos un país que tiene mucha tuberculosis, ¿no? Y el mal de Pot, ¿no? Es un problema, en verdad. Yo no sé, en el seguro, yo sinceramente pensé que no iba a encontrar muchos en el seguro, pero con mucha pena le digo que sí. No sé si los médicos estén usando correctamente el código, un código para tuberculosis de la columna, y muchas veces al no colocar correctamente el código, algunos ponen, por ejemplo, tuberculosis de otros órganos, hay un código CIE-10, ¿no? Pero creo que sería un trabajo interesante buscar, porque hay bastante, a menos yo me atrevería a decir que veo de 3 a 4 casos mensuales de mal de poto, ¿ya? Y desgraciadamente no tenemos el canal de biopsia que necesitaríamos, porque esto es muy interesante biopsiarlo, ¿no? A los amigos infectólogos les ayuda mucho dentro del tratamiento.
para definir, ¿no? Varios parámetros dentro del tratamiento, pero es bastante frecuente y llegan con una destrucción vertebral terrible, ¿eh? Terrible, o sea, y es un dolor sumamente intenso, prácticamente es un colapso del disco, y también no solamente del disco, sino de el hueso, de las vértebras, de los cuerpos vertebrales. Entonces, tranquilamente llegan pues con unas fracturas pues bastante, con un gran porcentaje de aplastamiento. Y que obviamente es complicado muchas veces de tratar por la ubicación, por el estado neurológico en el cual ya están, por tener las limitaciones de la tecnología. Necesitamos un arco en C, un canal de biopsia. En algunos casos requieren una artrodesis dependiendo del tipo de evolución que tengan, ¿no? Si es una evolución favorable, podrían requerir un tipo de instrumentación, ¿no? Y obviamente el tratamiento antituberculoso es fundamental. Ahora, el problema es cuando ocurre esto, ¿no? O sea, cuando es una lesión torácica o lumbar alta, donde hay un compromiso o una mielopatía, ¿no? O sea, eh, comprimen directamente la médula y eso se constituye en una emergencia médica, ¿no? Porque muchas veces hay que plantearles una laminectomía. El gran problema que muchos no entienden por desconocimiento de anatomía, porque algunos dicen, pero doctor, acá hay una compresión de una lesión de estas vértebras, hay una compresión epidural que genera una mielopatía adyacente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una laminectomía, pues doctor, hay que sacarle estas láminas de acá y asunto solucionado. Y todo va a estar bien. Claro, cualquiera lo entendería así bien fácil, ¿no? Como lo está aplastando de adelante hacia atrás, entonces le abrimos acá atrás para que tenga espacio. Pero hay un problemita. El problemita es que la columna ya está inestabilizada. Y si ya está inestabilizada, o sea, ya perdió su estabilización de la columna anterior y media. Y encima ahora le vamos a hacer una laminectomía para inestabilizarlo atrás. O sea, vamos a generarle una raya más al tigre. Vamos a darle más inestabilidad de la que ya tiene. Entonces, no es una decisión fácil de tomar, ¿no? Muchos piensan, no, pero el cirujano no quiere operar, pero el cirujano lo que hace es una valoración anatómica, ¿no? Para el clínico es bien fácil decir, hay que operar, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es prácticamente condenarlo a una columna inestable. O sea, este paciente sí o sí después de la cirugía va a tener que estar echado. No va a poder sentarse, porque si se sienta se va a colapsar su columna completamente. Entonces, hay varias cosas que se tienen que valorar, muchas cosas. Y eso va a depender en qué estado estamos recibiendo al paciente. En cuanto a las visitis, bueno, esto ya lo habíamos conversado, y esto se lo dejo para que lo lean, ya con eso hemos terminado. Son infecciones no bacterianas, cisticercosis, criptococosis e infecciones por amebas de vida libre. Y es una diapositiva de cada una. Es importante que lo sepan. En mi especialidad, particularmente, esto no es tan importante. eh, por conocimiento solamente se lo he puesto, eh, pero no es algo que abordemos quirúrgicamente, ¿no? Salvo algunas ciertas complicaciones de algunas lesiones, tomas de biopsia o aumento o manejo de la presión intracraniana. Bueno, ¿alguna duda, delegado? Muchachos, ¿alguna duda? ¿O damos por concluida la clase? Ninguna duda de mi parte, doctor. Ok, listo. Si no hay alguna duda, les deseo que tengan un buen fin de semana y aprovechen en estudiar. Doctores, vuelvo a puntualizar para los que no ingresaron a tiempo, por favor. No va a haber cuarta clase, ¿ya? La cuarta clase no se las voy a tomar en el examen. Eso es un beneficio que les quiero dar. A propósito, tuve oportunidad de ir a la trivia y vi que ganó Glasgow Zero. Me encantó el nombre. Este, y es un beneficio que les quiero dar a raíz del, del buen resultado que obtuvo su delegado y Q.
La cuarta clase es larga también, es pesada, porque se ve sistematización y no voy a tomarlo. Pero con el delegado puedo coordinar si gustan para dictarles la clase, ¿no? No hay ningún problema, o más adelante, como quieran. Este, pero sí, las tres primeras teorías, eh, hidrocefalia, eh, infecciones del sistema nervioso y tumores, sí, viene en el examen. Y vuelvo a repetir, es el jueves 28. Es una fecha intransferible porque ese día dispongo de tiempo, después no voy a tener tiempo. Entonces, estamos quedando en eso, ¿ok? Que tengan un buen fin de semana.